Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. En realidad, esta es la última clase donde vamos a complementar el capítulo 7 con circuitos eléctricos. Un ratito, por favor. Bien, les decía de que en esta clase vamos a desarrollar la parte de circuitos eléctricos, pero solamente con corriente continua, es decir, tomando en cuenta la resistencia, ¿no? A ver, de manera breve, indicaremos que un circuito eléctrico, decimos simple, a la que indicamos un circuito eléctrico, diremos simple, indicaremos, está formada por una sola malla. Está formada, indicaremos, por una sola malla. Más adelante les indico qué se entiende por malla, ¿no? Puede comprender baterías, punto seguido colocamos, puede comprender baterías o pilas también, ¿no? Podemos indicar, ¿no es cierto? Baterías, diremos, o pilas y resistencias. Indicaremos. Pero además de ello, también agregamos que, pero como estas se calientan, como coloco, pero como estas, me refiero a la resistencia, ¿no? Pero como estas, indicaremos, se calientan, diremos, poseen una resistencia interna, indicaremos, una resistencia interna, colocaré L minúscula, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí indicaremos, por ejemplo, diremos, a ver, decimos, formando o armando más bien, diremos, armando un circuito, indicaremos en este caso, un circuito con una pila. La pila, por ese caso, es la fuente, ¿no? La fuente de energía, ¿no es cierto? Pila o batería puede ser. Cables, indicaremos, y un foco. Indicamos un foco. Bien, este circuito eléctrico, yo sé que ustedes alguna vez han armado este circuito, ¿no es cierto? Donde acá vamos a colocar una batería, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Donde la polaridad, recordemos, este lado es positivo y este lado es negativo, ¿sí? Y acá vamos a tomar en cuenta un pequeño foco, bueno, un poco más o menos de esa forma. Luego vamos a tomar en cuenta también en este caso cables, pero antes indicamos que esta batería es la que precisamente va
va a alimentar con energía, ¿no? Por lo tanto, tiene un potencial eléctrico, ¿no es cierto? Pero también además esta batería o pila, les decía, tiene una resistencia interna, en este caso llamaremos R. Ahora, para que se pueda iluminar este foco, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta dos cablecitos, ¿no? Un cablecito que vaya desde acá del foco directamente al terminal positivo y otro cable que vaya también desde el foco directamente a este otro punto de la pila, ¿no es cierto? Y realizando esta conexión seguramente el foquito se va a iluminar, ¿sí? Ahora, también hay que tomar en cuenta de que la corriente que va circulando es del lado positivo al lado negativo. En este caso, la corriente circulará precisamente de esta forma, ¿no? La corriente eléctrica y la corriente eléctrica, ¿no? Ahora, también en estos cables, en estos dos cables, ¿no es cierto?, está la resistencia. Tema que hemos desarrollado la clase pasada, ¿verdad? Pero aparte de ello existe una otra resistencia, y esa otra resistencia es la interna precisamente, correspondiente en este caso a esta batería o pila, como ustedes quieran. ¿Sí? Ahora bien, una vez que se tiene definido de esta manera, ¿no es cierto? Acá aclarándoles de que la resistencia va a estar dada por los cables, ¿no? Decimos, se puede simbolizar, indicaremos, ¿no es cierto? Este circuito que se lo puede armar fácilmente, pero simbolizando, fíjense, la podemos representar de esta manera, ¿no? Acá está una resistencia interna, algo así, ¿no es cierto? Y también vamos a colocar precisamente acá una otra resistencia, representándolo de esta forma. ¿Sí? Tomando en cuenta de que esta es la fuente de energía, en este caso la batería, entonces colocamos un voltaje B, ¿no? Pero además la polaridad hacemos notar con positivo en la parte de arriba y negativo en la parte de abajo, ¿no? Lo cual significa de que la corriente va a estar circulando precisamente del lado positivo al lado negativo. En otras palabras, va a tener esta circulación la corriente eléctrica. Y esta es la resistencia, ¿verdad? Esta es la resistencia R. Y esta resistencia está dada precisamente, repito, en este caso, por los cables, ¿no? Pero además, también hay que aclarar de que esta resistencia interna, esta es la resistencia interna, ¿no es cierto?, es parte, en este caso, de la batería, ¿sí?, o de la pila, ¿no es cierto? Esta resistencia interna, repito, está presente precisamente en esta batería, ¿no? O directamente llamaremos pila, ¿sí? Entonces, esta representación que hicimos, ¿verdad?, es lo mismo que esta otra, ¿sí? O sea, se puede simbolizar de esa forma precisamente, ¿no es cierto? Ahora, aclaramos, se considera, decimos, la polaridad, bueno, se considera, indicaremos la polaridad, ¿no es cierto? La polaridad indicando que la corriente, diremos que la corriente, obviamente nos referimos a la corriente eléctrica, ¿no? La corriente, diremos, eléctrica, ¿no es cierto?, fluye del lado positivo, indicaremos, del lado positivo de la pila, positivo indicaremos de la pila, indicaremos, ¿verdad? De la pila decimos al negativo, ¿no? Al negativo, ¿no es cierto?
Es decir, en este caso, la corriente eléctrica va a fluir siempre, si hablamos de corriente continua, del lado positivo precisamente al lado negativo, ¿no? Esta es la circulación de corriente que se va a tener en este circuito. ¿De acuerdo? Bien, a ver, por otro lado, decimos, a ver, daremos a conocer algunos datos. Vamos a dar números ahora. ¿Sí? A ver. Entonces acá les indico. A ver. Fíjense. Si en el circuito anterior indicaremos si en el circuito anterior, decimos anterior, ¿no es cierto? Daremos números para ir cuantificando precisamente estos valores, ¿no? La resistencia, vamos a indicar, es de 5 ohms, ¿sí? Me refiero a esta resistencia. Luego vamos a tomar en cuenta también el dato del voltaje o del potencial eléctrico, en este caso de esta pila. Si asumimos una pila normal, ¿verdad? Ustedes recordarán que está dada por unos 5 voltios, ¿no? Una pila normal, ¿no? Por otro lado, también vamos a tomar en cuenta de que la resistencia interna, en este caso de la pila, vamos a asumir que sea de 0,2 ohms. Bien, entonces teniendo estos valores, ¿no es cierto? Queremos calcular la corriente, ¿no? O sea, la corriente que va circulando. Decimos entonces, por la ley de Ohm, indicaremos, por la ley, diremos en este caso de Ohm, ¿no? Recordemos de que la ley de Ohm relaciona el voltaje o el potencial eléctrico, resistencia y corriente. En este caso vamos a tener al potencial eléctrico, luego resistencias, pero notamos de que la resistencia propiamente dicha del cable, ¿no es cierto? Y también de la resistencia interna de la pila están en serie. Por lo tanto, podemos sumar la resistencia R más la interna de la pila, en este caso R minúscula, y multiplicar por la corriente I en este caso, ¿no? Ahora, como queremos calcular esta corriente, despejamos corriente precisamente, y esta corriente va a estar dada por la fórmula potencial eléctrico dividido entre la resistencia propiamente dicha y más resistencia interna de la batería o de la pila. Notamos de que estos los datos que están, en este caso en la formulita, ya son conocidos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, decimos la corriente que va a circular por este circuito precisamente va a estar dada por el potencial eléctrico, en este caso B, es 1.5 voltios, ¿no? 1.5 voltios, ¿no es cierto? Y vamos a, en este caso, dividir entre resistencia de 5 ohmios, ¿no? Que sería en este caso de los cables, ¿verdad? Pero más resistencia interna de la batería. Acá nos indica en los datos 0,2 ohmios. De esta manera podemos calcular esta corriente, ¿verdad? Y este resultado lo vamos a obtener en unidades de amperios. ¿Sí? Entonces podemos realizar ese cálculo, ¿no es cierto? Entonces el resultado es, no sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 0,288 amperios. Por lo tanto, esta va a ser la corriente que va a estar circulando precisamente por
este circuito. ¿De acuerdo? De esa forma, realizo una introducción precisamente a esta parte de circuitos eléctricos. Ahora bien, pero cuando se habla de circuitos eléctricos, necesariamente tenemos que considerar las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Entonces acá coloco como subtítulo leyes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, Kirchhoff es el apellido de un investigador quien precisamente ha aportado bastante a esta parte de circuitos eléctricos, ¿no? A ver, ¿qué indica las leyes de Kirchhoff? Decimos en este caso, a ver, son dos leyes, digamos, ¿no? Indicaremos dos leyes. A ver, vamos a tomar en cuenta la primera ley, que coloco como subtítulo, primera ley, ¿no es cierto? A ver, ¿qué indica esta primera ley? De manera siempre indicamos puntual. Decimos, la suma de cocientes, indicamos de cocientes, obviamente son cocientes eléctricas, ¿no? La suma, decimos, de cocientes que llegan a un nudo, indicaremos a un nudo, más adelante vamos a explicar qué es un nudo, que llegan a un nudo, decimos, es igual a la suma de cocientes, indicaremos igual a la suma de cocientes, indicamos de cocientes, que salen del mismo nudo, indicaremos del mismo, indicamos el nudo, ¿sí? A ver, entonces podemos definir de la siguiente manera, la parte voy a usar, esta primera ley de Kirchhoff, el cual, les repito, se utiliza bastante en circuitos eléctricos, incluso electrónicos, ¿no? ¿No es cierto? Incluso electrónicos, donde se toma en cuenta estas leyes, principalmente para analizar un circuito eléctrico y hallar la corriente eléctrica y también las potencias disipadas por las resistencias, principalmente. A ver, es decir, fíjense, acá tenemos una cantidad de cables, vamos a indicar, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Ahora, las corrientes, fíjense bien, van a converger o van a tener una divergencia indicada precisamente en este punto. Y este punto de unión de estos cables, ¿no es cierto? Precisamente se llama nudo, ¿no? Este es un nudo, por si acaso. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa en este nudo? Fíjense. Por este nudo puede ingresar por este lado una corriente I1, llamaremos. Por acá puede salir una corriente, en este caso I2. Por acá puede ingresar una corriente I3. Por acá puede salir una corriente I4, ¿no es cierto? Y por acá también puede salir, indicaremos, una corriente I5. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué indica la ley de Kirchhoff? Indica de que la sumatoria de cocientes, diremos, que entran, ¿no? Diremos, precisamente a este nudo, va a ser igual a la sumatoria, diremos, de cocientes, ¿no es cierto? De cocientes indicaremos que salen, ¿sí? Precisamente del mismo nudo.
Ahora, en la figura que tenemos, si acá notamos las cocientes que entran, ustedes podrán darse cuenta, entra la cociente I1, también ingresa la cociente, en este caso I3, ¿no es cierto? No hay más cocientes que estén ingresando al nudo. Esto es igual a las cocientes que salen, ¿no? I2 que está saliendo, I4 también que está saliendo, ¿no es cierto? Y también la I5 que está saliendo del mismo nudo, ¿sí? Entonces, de esta forma se interpreta la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Cocientes que entran, en este caso, a un nudo, este nudo, es igual a las cocientes que salen del mismo nudo, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado también definimos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué indica esta segunda ley de Kirchhoff? Fíjense, indica lo siguiente. La suma de subidas de tensión, la suma, indicaremos, de subidas de tensión, subidas, indicaremos en este caso de tensión, diremos, ¿no es cierto? Es igual a la suma de caídas de tensión. Es igual, decimos, a la suma, indicaremos, de caídas de tensión, ¿no? Caídas, indicaremos, de tensión. Es decir, fíjense, acá vamos a representar más bien un circuito eléctrico de esta forma, ¿no? Acá hay una fuente, ¿no? Acá, bueno, hay una resistencia, acá otra resistencia, están en serie, acá una otra resistencia, ¿verdad? Y acá vamos a colocar una otra fuente con esta polaridad, ¿no? Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y ahora, en este caso, notamos que al tomar en cuenta estas polaridades, acá vamos a tener el signo positivo, acá el signo negativo, en esta otra fuente también el signo positivo y el signo negativo, ¿sí? Ahora, por otro lado, también podemos definir estas fuentes, ¿no es cierto?, que alimentan nuestro circuito eléctrico, por ejemplo, con el potencial eléctrico A, nuestra fuente, y este otro podemos notar como un potencial eléctrico, indicaremos B, ¿no? Ahora, por otro lado, también vamos a considerar estas resistencias, en este caso, como resistencia, diremos R1, esta es la resistencia R2, esta es resistencia, en este caso R3, ¿sí? Ahora, debido a estas fuentes que están alimentando este circuito, podemos acá definir la corriente de malla, el cual representaríamos más o menos de esta forma, bueno, algo así más o menos, ¿no? Esta es la corriente de malla, ¿no es cierto? O va a ser, bueno, esta corriente, como se notará, va a circular por cada una de estas resistencias, ¿no? La corriente que pasa o que está circulando por este circuito precisamente es la misma para estas resistencias que están conectadas en serie. Ahora, ¿qué son las caídas de tensión? Las caídas de tensión no son nada más que, fíjense, en este caso, la tensión que se tiene en esta resistencia de R1, acá va a haber una caída de tensión B1, acá también una caída de tensión B2, acá también va a haber una caída de tensión, en este caso B3, ¿sí? Ahora, ¿cómo relacionamos estas tensiones? A ver, vamos a relacionar mediante una ecuación, indicaremos, considerando las subidas de tensión y también las caídas de tensión que se producen en este mismo circuito eléctrico, ¿no? A ver, entonces, voy representando de la siguiente manera.
esta relación de tensiones precisamente, ¿no? A ver, la siguiente manera. Bueno. A ver. Entonces, definiendo una formulita, podemos indicar lo siguiente. La sumatoria, indicaremos de caídas de tensión, ¿no? Es igual a la sumatoria, subidas de tensión más antes, ¿no? Subidas, indicamos de tensión más bien. La sumatoria de subidas, indicamos de tensión, ¿no es cierto? Es igual a la sumatoria, acá sí, a la sumatoria indicamos de caídas de tensión. ¿Sí? Entonces, en esta formulita se resume la segunda ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? De que la sumatoria, ¿cuáles van a ser las subidas de tensión? Precisamente va a ser en este caso la tensión A y la tensión B, ¿no? Y las caídas de tensión van a ser precisamente acá el B1, el B2 y el B3. De tal manera que podemos definir una formulita, fíjense, de la forma, además, siguiendo acá la forma o el sentido en el cual va circulando esta corriente eléctrica. Entonces, podemos tomar en cuenta tensión en A, ¿no es cierto? Menos, en este caso, la tensión en B. Ahora, ¿por qué estoy colocando en este caso negativo a tensión en B? Porque precisamente, fíjense, el sentido, ¿no es cierto?, es contrario al que tiene la polaridad, en este caso, de esta tensión en A, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, está polarizado, bueno, estas son en realidad pilas, ¿no? Esta es una pila, esta es otra pila, podemos asemejar de esa manera. Entonces, les decía de que está polarizado de esta forma, esta pila, digamos, ¿no es cierto?, donde se tiene un potencial en A, ¿no? Y eso hace de que la corriente vaya circulando de esta manera, ¿no? En este sentido. Pero también, ¿qué pasa con otra fuente? Fíjense, la corriente en este caso circula en sentido contrario, ¿verdad? Por la polaridad que tiene, pues se va en ese sentido, ¿no? Entonces, como estamos tomando como referencia la tensión en A, entonces es por eso de que, fíjense, al tener polaridad, en este caso contraria, diremos, con otra fuente de tensión, es que se coloca acá el negativo, ¿no? Obviamente, podríamos colocar positivo acá, ¿no es cierto? Si es que, fíjense, estuviera polarizado en el mismo sentido, ¿no? Solamente para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, si cambiamos esta polaridad, acá lo coloco, por decir, menos, acá lo coloco más, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la polaridad estaría de acuerdo, digamos así, ¿no es cierto?, también con esta otra fuente, ¿no? Ambos estarían circunstancia positivo acá, bueno, sería, estarían circulando las corrientes en el mismo sentido. Pero como acá estamos cambiando acá positivo y acá negativo, eso hace precisamente de que, fíjense, esta tensión en B adopte el signo negativo, ¿sí? Esa parte que se vaya entendiendo, por favor, porque en los circuitos elásticos que vamos a analizar, se toma muy en cuenta estas polaridades. Y el signo es importante, ¿no es cierto?, en la interpretación, más que todo, cuando vamos a ya ir armando ecuaciones para cada malla, ¿no? Entonces, les decía, la sumatoria de subidas de tensión es igual a las caídas de tensión. ¿Qué significa eso? Es decir, potencial eléctrico 1 en la resistencia R1 más potencial eléctrico 2 en la resistencia R2 y más el potencial eléctrico 3 en la resistencia R3. ¿No es cierto? Pero además, tomando en cuenta ya esta ecuación, también podemos representar como B de A, bueno, menos B de B, pero no sé. Estas caídas de tensión, ¿no es cierto?, el B1, B2 y B3,
Y tomando en cuenta la corriente que va circulando por estas resistencias, bueno, va a ser la misma, y también las resistencias en cada una de ellas. Y tomando en cuenta la ley de Ohm, esta tensión 1, fíjense bien, directamente va a ser igual a la corriente multiplicado por resistencia R1, más acá esta tensión 2 va a ser igual a la corriente eléctrica multiplicada por resistencia R2, más acá la tensión en esa resistencia va a ser la corriente multiplicada por resistencia, en este caso R3. ¿No es cierto? De esa manera podemos interpretar la segunda ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a colocar como subtítulo ecuaciones de mallas. Ecuaciones, indicaremos de mallas. Bueno, indicamos de mallas. A ver, para ello, fíjense, decimos, si se tiene, indicaremos el circuito eléctrico. El circuito indicaremos eléctrico. A ver, vamos a tomar en cuenta este circuito eléctrico. Acá en esta rama va a tener una fuente, acá una resistencia, acá una otra resistencia, ¿sí? Y también en este otro lado se va a tener una otra resistencia. ¿De acuerdo? Bien, para empezar, acá notamos de que este circuito eléctrico está siendo alimentado por una fuente donde tiene un potencial eléctrico, en este caso B, ¿no? Pero además, estas resistencias, acá podemos indicar resistencia R1, esta va a ser resistencia R2, esta va a ser resistencia R3. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense, ¿a qué se denomina corrientes de malla? Fíjense, corrientes de malla simplemente se define tomando en cuenta la figura del circuito. Por ejemplo, fíjense, en esta malla va a circular una corriente I1, ¿sí? En esta otra malla va a circular una corriente, indicamos en este caso corriente I2. ¿No es cierto? Ahora, acá aclarando, fíjense, precisamente esta es la malla 1, diremos, esta es la malla 1, y acá se va a presentar una malla, indicaremos en este caso 2. ¿De acuerdo? Ahora, en este circuito eléctrico, fíjense, ¿cuáles son los nudos? Los nudos son precisamente estos puntos, ¿no? Este es un nudo y este es otro nudo. En el circuito eléctrico se tiene dos nudos, ¿no es cierto? Entonces vamos aclarando, ¿no? Decimos, este es un nudo, ¿no es cierto? Y también este es un nudo, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa manera representamos los nudos. O sea, los nudos simplemente son los puntos donde va a tener divergencia, en este caso las cocientes, o también va a tener una convergencia, es decir, viene una cociente por acá, otra cociente por acá, otra cociente por acá, y hay una convergencia, ¿verdad? O también pueden salir de este mismo punto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las ramas? Fíjense, en un circuito eléctrico también se presentan las ramas, ¿no? Estas son las ramas, fíjense, acá tenemos, a ver, una rama, acá voy a indicar, ojalá se entienda, acá tengo una rama, ¿sí? Acá tengo una otra rama, y acá, fíjense, se tiene una otra rama. Bueno, de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, estas son las ramas que se vayan entendiendo. ¿No es cierto? Estamos hablando de las ramas de un circuito eléctrico. Entonces, ya vamos conociendo las partes, les repito, de un circuito eléctrico, ¿no? Estas son las mallas, ¿no? Donde se presentan estas corrientes. Por ejemplo, acá esta I1 es la corriente de la malla 1, esta I2 es la corriente de la malla 2, ¿no es cierto? Ahora estos puntos de acá
se los conoce como nudos, ya les he indicado por qué. Y acá, estas ramas, fíjense, este circuito hay tres ramas, ¿no? Acá hay una rama, acá hay otra rama y acá hay otra rama. Por lo tanto, este circuito tiene tres ramas. ¿De acuerdo? Entremos también conociendo, les repito, las partes de un circuito eléctrico precisamente. Ahora bien, podemos ya armar ecuaciones en esta, en base a estas mallas que tenemos, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera vamos armando precisamente ecuaciones para cada malla? En este caso, hay que obtener ecuaciones precisamente para cada una de las mallas, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense, en el ejemplo que se tiene, vamos a armar una ecuación para esta malla y también vamos a armar una otra ecuación para la otra malla, precisamente. ¿No es cierto? A ver, entonces, vamos representando estas mallas, ¿no? A ver. Bueno. A ver, más antes, indicamos. Fíjense. Les decía, vamos a armar ecuaciones en este caso para cada malla, ¿no? A ver, por ejemplo, para la malla, indicador de este caso 1. Para esta malla 1 vamos a tomar en cuenta estas resistencias que intervienen en esta malla, ¿no? Y también tomar en cuenta un otro elemento, en este caso que va a ser la fuente de tensión que se tiene. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta malla 2, ¿no es cierto? No existe ninguna fuente, ¿verdad? ¿No es cierto? La única fuente que existe en este caso es en la malla 1. Y de acuerdo a ello, vamos a ir definiendo precisamente una ecuación. ¿Sí? Bien, ya no tenemos mucho tiempo. Un descanso, jóvenes, de 10 minutos y continuamos, ¿sí? Donde vamos a armar ecuaciones para cada malla, ¿sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.